Hay un compuesto de color amarillo intenso que, ahora mismo, puede estar en la estantería de cualquier farmacia. No está escondido en un laboratorio secreto. No se vende como un medicamento exclusivo. No necesita receta, ni seguro médico, ni una visita previa al médico. Y sin embargo, durante años ha sido comparado con algunos de los tratamientos más importantes para el azúcar en sangre, el colesterol y el metabolismo. Se llama berberina. Lo inquietante no es solo lo que se dice que puede hacer. Lo verdaderamente inquietante es que lleva miles de años formando parte de la medicina tradicional en distintas civilizaciones, pero en el mundo moderno sigue ocupando un lugar extraño. Está disponible, es barata, se puede comprar como suplemento, pero legalmente en Estados Unidos no puede presentarse como un tratamiento para enfermedades. La FDA la clasifica como alimento, no como medicamento, y cualquier empresa que se atreva a decir abiertamente que sirve para tratar la diabetes, reducir el colesterol o bajar el azúcar en sangre, puede recibir advertencias regulatorias. Entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder con demasiada claridad. Si existe un compuesto natural que ha sido usado durante siglos, que ha sido estudiado en ensayos clínicos y que se vende por una fracción del precio de muchos medicamentos modernos, ¿por qué no ocupa un lugar central en las conversaciones médicas? La respuesta que plantea esta historia no está solo en la ciencia. También está en el dinero, en las patentes, en la aprobación regulatoria y en una realidad incómoda de la medicina moderna. Lo que nadie puede patentar, nadie puede poseerlo. Y lo que nadie puede poseer, rara vez recibe la inversión necesaria para convertirse en un medicamento aprobado. Durante décadas, los pacientes han escuchado hablar de metformina, estatinas, inyecciones para perder peso y tratamientos cada vez más caros. Pero muy pocos han escuchado una explicación seria sobre la berberina. ¿Es porque no funciona? ¿O porque funciona de una manera que no encaja con el modelo económico de la industria farmacéutica? Para entenderlo, hay que retroceder mucho antes de las farmacias modernas, antes de los ensayos clínicos, antes incluso del estetoscopio. Hay que volver a tablillas de arcilla, antiguos textos chinos, tratados ayurvédicos y pueblos que, separados por continentes enteros, llegaron a observar algo sorprendentemente parecido. La historia de la berberina no empieza en una empresa farmacéutica, ni en una patente, ni en una campaña de marketing. Empieza mucho antes, en un mundo donde la medicina se construía observando plantas, heridas, fiebre, infecciones y la respuesta real del cuerpo humano. Uno de los registros más antiguos se encuentra en una tablilla de arcilla vinculada a la biblioteca del emperador asirio Asurbanipal, fechada alrededor del año 650 a.C. Allí aparece descrito el uso del fruto del agracejo, una de las fuentes naturales más ricas en berberina, como un agente para purificar la sangre. Piénsalo por un momento. Casi 2700 años antes de que la medicina moderna tuviera los instrumentos que hoy consideramos básicos, ya existía una civilización que observaba los efectos de esta planta sobre el cuerpo humano. Pero los asirios no fueron los únicos. En China, las plantas que contienen berberina han sido utilizadas de forma continua durante más de 3000 años. Uno de los textos farmacológicos más antiguos de la historia china, el Shennong Bencao Jing, atribuido al legendario emperador Shennong, catalogó una planta rica en berberina conocida como Coptis chinensis. Los médicos chinos la llamaban Huanglian y la empleaban para problemas como diarrea, fiebre, infecciones gastrointestinales y trastornos inflamatorios. Con el paso de los siglos, su uso se volvió tan extendido que se convirtió en una de las hierbas medicinales más reconocidas y exportadas de la medicina tradicional china, llegando a más de 130 países. No era una rareza, no era una superstición local olvidada. Era una planta observada, repetida y transmitida generación tras generación. Al otro lado del Himalaya, en la India, otra tradición médica llegó a una conclusión parecida. En el Ayurveda, este compuesto aparecía bajo otro nombre, Daruharidra. El Charaka Samhita, escrito alrededor del año 400 a.C., describía plantas que contienen berberina para problemas como diabetes,
inflamación sistémica, infecciones bacterianas, cicatrización de heridas y trastornos oculares. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de ignorar. Dos civilizaciones separadas por la cordillera más alta del planeta, sin una lengua común, sin una filosofía médica compartida y sin un sistema moderno de intercambio farmacológico, identificaron de manera independiente plantas con el mismo tipo de compuesto y las usaron para enfermedades sorprendentemente similares. Eso no prueba por sí solo todo lo que la ciencia moderna necesita demostrar, pero sí plantea una pregunta poderosa. ¿Cuántas veces tiene que repetirse una observación en culturas distintas durante miles de años antes de que dejemos de llamarla casualidad? Con el tiempo, la berberina cruzó océanos y continentes. En el siglo XIX, tribus nativas americanas ya utilizaban el sello de oro, conocido como Golden Seal, una de las fuentes más ricas de berberina en Norteamérica, para tratar fiebre, diarrea y disentería. La berberina nunca fue realmente desconocida, nunca estuvo completamente oculta. Fue una de las sustancias vegetales más reconocidas en la historia de la medicina natural, observada durante más de 30 siglos y validada empíricamente por pueblos que no se copiaron entre sí. Y entonces llegó la ciencia moderna. Ya no bastaban los textos antiguos ni la tradición oral. Había que medir, había que comparar, había que observar qué ocurría dentro del cuerpo. Y lo que los investigadores encontraron en el siglo XXI hizo que esta antigua sustancia amarilla se volviera mucho más difícil de ignorar. En 2004, un grupo de investigadores dirigido por Jin Wenkong publicó un estudio que cambió la forma en que muchos científicos comenzaron a mirar la berberina. El trabajo apareció en Nature Medicine, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y no se centraba en una leyenda antigua ni en una tradición popular, sino en datos medibles. Durante 3 meses, los investigadores administraron berberina por vía oral a 32 pacientes con colesterol elevado. Al final del estudio, los resultados fueron difíciles de pasar por alto. El colesterol sérico bajó un 29%. Los triglicéridos cayeron un 35%. El colesterol LDL, el llamado colesterol malo, relacionado directamente con la formación de placa arterial y el riesgo cardiovascular, disminuyó un 25%. Pero lo más importante no fueron solo los números. Lo más importante fue el mecanismo. Las estatinas, los medicamentos más conocidos para reducir el colesterol, actúan bloqueando una enzima del hígado llamada HMG-CoA reductasa. La berberina, según aquel estudio, no actuaba por esa vía. No copiaba exactamente el mecanismo de las estatinas. Hacía algo distinto. Los investigadores descubrieron que la berberina estabilizaba el ARN mensajero de los receptores LDL en las células hepáticas. Dicho de forma sencilla, ayudaba a que esos receptores vivieran más tiempo y siguieran funcionando durante más tiempo. En el estudio, su vida funcional pasó de 64 minutos a 198 minutos. Eso significa que el hígado podía mantener activos más receptores durante más tiempo y retirar más colesterol de la sangre de manera continua. Es aquí donde la historia se vuelve todavía más extraña. Investigaciones posteriores mostraron que la berberina también podía influir sobre una proteína llamada PCSK9. Esa proteína es importante porque regula la cantidad de receptores LDL disponibles en el hígado. Cuanto más activa es PCSK9, menos receptores quedan para eliminar colesterol de la sangre. Y esa misma proteína, PCSK9, se convirtió en el objetivo de algunos de los medicamentos inyectables más caros del mercado, como Repatha y Praluent. Estos fármacos fueron diseñados para bloquearla y pueden costar entre $12,000 y $14,000 al año. Requieren inyecciones periódicas y forman parte de una categoría terapéutica desarrollada con enormes inversiones farmacéuticas. En estudios de laboratorio con células hepáticas humanas, la berberina llegó a reducir los niveles de PCSK9 hasta en un 90%. La industria farmacéutica invirtió miles de millones para desarrollar inhibidores sintéticos de PCSK9. Y sin embargo, esta molécula vegetal ya había sido utilizada por distintas civilizaciones durante miles de años.
mucho antes de que alguien pudiera nombrar esa proteína. Aquí surge una pregunta incómoda. Si una sustancia natural puede actuar sobre vías metabólicas que la medicina moderna considera tan valiosas, ¿por qué no se habla más de ella en las consultas médicas? ¿Por qué la conversación pública parece concentrarse casi siempre en fármacos caros, patentados y protegidos por grandes mercados? La respuesta todavía no está completa, porque la historia de la berberina no se detiene en el colesterol. Después de los estudios sobre lípidos y receptores hepáticos, llegó una pregunta aún más grande. ¿Qué ocurría con el azúcar en sangre? Y ahí es donde la comparación con uno de los medicamentos más recetados del mundo se volvió inevitable. Después de los datos sobre el colesterol, llegó el terreno donde la berberina se volvió todavía más polémica. La diabetes tipo 2. Porque una cosa es que una planta antigua muestre efectos sobre los lípidos en sangre, pero otra muy distinta es que empiece a compararse con uno de los medicamentos más recetados del planeta. En un ensayo clínico realizado en el Hospital Tsinghua, 36 pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 fueron divididos para recibir berberina o metformina. La dosis fue de 500 miligramos 3 veces al día durante 13 semanas. Y los resultados fueron tan llamativos que todavía hoy siguen siendo el centro de muchas discusiones. En el grupo que recibió berberina, la hemoglobina A1C bajó de 9,5 a 7,5%. La glucosa en ayunas descendió de 10,6 a 6,9 milimoles por litro. La glucosa después de las comidas cayó de 19,8 a 11,1 milimoles por litro. En otras palabras, los principales marcadores de control glucémico mejoraron de forma clara. Pero lo que hizo que esta comparación fuera tan incómoda es que los resultados fueron descritos como similares a los de la metformina. La metformina no es un medicamento menor. Es una de las bases del tratamiento moderno de la diabetes tipo 2, recetada durante décadas, estudiada en millones de pacientes y considerada una herramienta central en el control del azúcar en sangre. Después llegaron análisis más amplios. Una revisión de 46 estudios clínicos con más de 4.000 pacientes con diabetes tipo 2 confirmó que la berberina mostraba efectos comparables a la metformina en la reducción del azúcar en sangre. En 3 medidas concretas, hemoglobina A1C, glucosa plasmática en ayunas y glucosa 2 horas después de comer, la berberina incluso apareció como superior en algunos resultados. Estudios procedentes de China, Italia, India e Irán apuntaron en la misma dirección. No se trataba de una sola observación aislada. La evidencia clínica, al menos según los datos citados en el contenido original, empezó a formar un patrón difícil de ignorar. Entonces aparece la pregunta que cambia toda la historia. Si existe una sustancia barata, natural y disponible, sin receta que puede influir en el azúcar en sangre, en el colesterol y en rutas metabólicas clave, ¿por qué no forma parte de la conversación médica principal? Para entenderlo, hay que mirar el tamaño del mercado que podría tocar. El mercado de los medicamentos GLP-1, la categoría que incluye nombres como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, alcanzó aproximadamente $53.000 millones en 2024 y se proyecta que podría superar los $130.000 millones para 2034. 2 compañías dominan gran parte de esta categoría, Novo Nordisk y Eli Lilly. Solo la semaglutida generó decenas de miles de millones de dólares. Ozempic puede costar más de $1,000 al mes. Wegovy puede rondar los $1,300 al mes. En Estados Unidos, 1 de cada 8 adultos ha probado ya un medicamento GLP-1. Y esto no ocurre en un mercado pequeño, sino dentro de una de las industrias más rentables del mundo. A esto se suma el mercado de las estatinas, valorado en miles de millones, y el mercado total de medicamentos para la diabetes, que supera decenas de miles de millones de dólares. En conjunto, las categorías que la berberina toca indirectamente, diabetes, colesterol y pérdida de peso, representan más de $140.000 millones al año. La berberina, en cambio, puede costar alrededor de $40 por un suministro de 90 días. Y ahí está el conflicto. Según el contenido original, la berberina activa AMPK, una especie de interruptor maestro del metabolismo, la misma vía asociada con la metformina.
También puede favorecer la producción natural de GLP-1, la hormona que medicamentos como Ozempic fueron diseñados para imitar. Además, puede influir sobre PCSK9, la proteína que algunos fármacos inyectables fueron creados para bloquear. Un solo compuesto, tres mecanismos, tres mercados multimillonarios. Por eso la pregunta ya no es solamente si la berberina funciona o no. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una molécula natural, barata y no patentable, se cruza en el camino de medicamentos protegidos por patentes, campañas millonarias y estructuras enteras de beneficio económico? Para una compañía farmacéutica, desarrollar un medicamento no es simplemente descubrir que una sustancia puede tener un efecto biológico. Es invertir años de investigación, ensayos clínicos, procesos regulatorios, abogados, fabricación, distribución y aprobación oficial. El costo puede llegar a entre 1.000 y 2.000 millones de dólares antes de que un producto alcance el mercado como medicamento aprobado. Y aquí aparece el gran problema de la berberina. La berberina es un alcaloide natural presente en más de 450 especies de plantas en todo el mundo. Eso significa que ninguna empresa puede poseerla de verdad. No se puede construir un monopolio absoluto sobre una molécula que ya existe en la naturaleza y que ha sido usada durante miles de años. No hay una patente fuerte que garantice años de exclusividad. No hay un territorio cerrado donde una sola compañía pueda controlar el precio, dominar el mercado y recuperar una inversión gigantesca. Por eso, según la lógica económica del sistema, no basta con que una sustancia sea prometedora. Tiene que ser rentable de una manera muy específica. Tiene que poder convertirse en propiedad intelectual. Tiene que poder venderse con exclusividad. Tiene que justificar la inversión. Y si no puede hacerlo, queda atrapada en una zona gris. Existe, se vende, se estudia, pero no recibe el mismo camino de aprobación, promoción y confianza institucional que un medicamento patentado. El sistema no necesita perseguir a la berberina de forma directa. Solo necesita funcionar como ya funciona. Lo que no se puede patentar no atrae grandes inversiones. Lo que no atrae grandes inversiones no llega fácilmente a una aprobación oficial como fármaco. Y lo que no tiene aprobación oficial no se comunica al público como tratamiento, aunque existan estudios clínicos que despierten preguntas importantes. En el verano de 2023, esta realidad chocó de frente con las redes sociales. La berberina se volvió viral en TikTok bajo el apodo de el Ozempic natural. El hashtag acumuló decenas de millones de visualizaciones. Las ventas de algunas marcas se dispararon hasta el punto de que empresas como Now Foods reportaron aumentos enormes antes de quedarse sin existencias. La reacción institucional fue rápida. Profesores vinculados a Harvard Medical School aparecieron en medios nacionales para desacreditar la comparación, afirmando que no había evidencia suficiente para decir que la berberina funcionara como un fármaco GLP-1. La FDA emitió advertencias al consumidor. Varios medios publicaron historias muy similares durante la misma semana, insistiendo en que la evidencia clínica era insuficiente y que la gente debía confiar en sus médicos, no en influencers de redes sociales. Pero lo que hace incómoda esta historia es el contraste. Un suplemento de bajo costo, con miles de años de uso documentado y estudios clínicos que lo comparan con medicamentos importantes, fue tratado como una amenaza de desinformación. Mientras tanto, medicamentos inyectables de más de $1.000 al mes, con una historia de uso mucho más reciente, fueron presentados como ciencia establecida dentro del sistema médico y mediático. La FDA confirmó que no había aprobado la berberina para ningún uso farmacológico. Y bajo la ley federal estadounidense, cualquier sustancia destinada a tratar o prevenir una enfermedad se considera un medicamento y necesita aprobación previa al mercado. Aunque esa sustancia haya sido usada durante siglos, aunque existan estudios clínicos, aunque esté disponible en las farmacias como suplemento. Por eso las empresas que venden berberina no pueden decir abiertamente que trata la diabetes. No pueden decir que baja el colesterol. No pueden decir que reduce el azúcar en sangre. Legalmente, están limitadas en lo que pueden comunicar, incluso cuando el interés público crece y la investigación sigue acumulándose. Y entonces surge otra pregunta aún más inquietante. ¿Cómo puede el consumidor tomar una decisión informada
Si las empresas no pueden explicar los posibles efectos, los médicos rara vez la mencionan y los medios solo hablan de ella cuando se vuelve viral como una amenaza. Pero la historia todavía tiene una última capa, porque cuando la demanda explotó, apareció otro problema. No todos los productos vendidos como berberina contenían realmente lo que prometían. Cuando la berberina se volvió popular, el mercado reaccionó como suele reaccionar cuando aparece una demanda repentina, con velocidad, con oportunismo y con muy poca claridad para el consumidor. De pronto, miles de personas buscaban el suplemento que en redes sociales había sido llamado el Ozempic natural. Pero en lugar de encontrar un mercado limpio, regulado y transparente, muchos encontraron un territorio lleno de productos dudosos. Según el contenido original, cuando la demanda aumentó, productos falsificados y de baja potencia empezaron a aparecer en plataformas como Amazon y Walmart. La marca Now Foods realizó pruebas independientes sobre 33 marcas de berberina y encontró un dato alarmante. Más del 80% no superó las pruebas de potencia. 18 marcas contenían menos del 40% de la cantidad de berberina indicada en la etiqueta, y 7 marcas contenían 1% o menos. En la práctica, algunas cápsulas estaban casi vacías. Now Foods presentó estos datos directamente a la FDA. La Natural Products Association también confirmó la situación. Pero según el texto original, la respuesta regulatoria fue débil. No hubo una acción contundente, ni retiradas masivas, ni una investigación visible al nivel que muchos consumidores habrían esperado. Y aquí la contradicción se vuelve casi imposible de ignorar. La berberina no obtiene una vía clara de aprobación como medicamento. Las empresas no pueden comunicar libremente la evidencia clínica sobre sus posibles efectos. Pero, al mismo tiempo, cuando aparecen productos de baja calidad o casi vacíos, tampoco existe una protección suficientemente fuerte para el consumidor. Mientras tanto, los medicamentos con los que se la compara reciben presupuestos enormes de marketing, cobertura de seguros, campañas públicas y respaldo institucional. La berberina, en cambio, queda atrapada en una zona incómoda, demasiado activa para ser tratada como algo irrelevante, pero demasiado natural y barata para convertirse en una gran propiedad farmacéutica. Aún así, la berberina sigue existiendo. Sobrevivió a la caída de Asiria, sobrevivió a siglos de cambios en China, sobrevivió a la expansión de la medicina industrial moderna y también sobrevivió a la ola mediática de 2023, cuando millones de personas descubrieron su nombre y comenzaron a preguntarse por qué nadie se lo había explicado antes. La evidencia, según el contenido base, no está desapareciendo. Al contrario, cada año se publican nuevos estudios que amplían lo que ya habían observado culturas antiguas, médicos tradicionales y ensayos clínicos modernos. Pero eso no significa que deba tomarse sin cuidado. Si una persona quiere explorar la berberina, el texto original recomienda buscar marcas que ofrezcan certificados de análisis de terceros. También menciona productos con berberina hidrocloride, derivado de Berberis aristata, con una pureza del 85% o superior. En la mayoría de los ensayos publicados, la dosis clínica suele ser de 500 miligramos, 2 o 3 veces al día con las comidas, para un total aproximado de 1000 a 1500 miligramos diarios. Pero hay una advertencia importante. Si una persona ya toma metformina, estatinas o cualquier medicamento para reducir el azúcar en sangre, debe hablar con un profesional sanitario antes de añadir berberina. No porque la berberina sea necesariamente inútil, sino precisamente porque puede ser lo bastante efectiva como para causar hipoglucemia cuando se combina con otros agentes que bajan la glucosa. Y quizá esa sea la parte más reveladora de toda esta historia. La advertencia no nace de que sea débil, nace de que puede ser potente. 3000 años de uso, decenas de estudios clínicos, comparaciones con metformina, mecanismos que tocan AMPK, GLP-1 y PCSK9. Una molécula natural que sigue clasificada como alimento, mientras algunos de los medicamentos que actúan sobre rutas similares cuestan miles de dólares al año. Entonces la pregunta final no es solo qué puede hacer la berberina. La pregunta es esta: ¿cuántas otras sustancias antiguas, baratas y no patentables permanecen fuera de la conversación
porque no encajan en el modelo económico de la medicina moderna? Gracias por ver este video. Si esta historia te hizo mirar de otra manera lo que hay detrás de una simple cápsula amarilla, suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros esas verdades olvidadas que todavía esperan ser redescubiertas.